En la clase anterior habíamos desarrollado lo que corresponde el adverbio. Habíamos dicho que son palabras que complementan a los verbos. En algún momento les he dicho que los verbos como tal vienen a representar en este caso, ¿verdad? Acciones. Eh, Tenemos que tener muy presente cuando nosotros hablamos en este caso de acciones. Se ha podido observar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Que hay jóvenes que todavía no distinguen qué es una acción. Por ejemplo, a la mayoría les costó definitivamente poder ubicar acciones de participación ciudadana ahorita en seminario. ¿Y qué es una acción? No son más que verbos, ¿verdad? Establecidos. Nosotros pues comemos, dormimos, descansamos, ¿verdad? Describimos, analizamos, todos esos son verbos. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, ¿qué es lo que hacemos? Pues describir, investigar, analizar, desarrollar, enlistar, comparar, que también son acciones, ¿verdad? Esas son acciones mentales. Y ya nosotros hacemos acciones también de desplazamiento cuando usted corre, cuando usted camina, cuando usted barre, cuando usted salta, cuando usted brinca, etcétera. Esas son acciones de desplazamiento, movimiento corporal. También son parte de. Aquí nosotros vamos a establecer entonces la acción generalizada que nos presenta como tal en el sujeto, en el ser humano, en la situación que estemos nosotros presentando como tal. Acá entonces nos dice, ¿verdad? Verbos o adjetivos o incluso a otro mismo adverbio, es decir, que va a acompañar un adverbio a otro adverbio. Y se utilizan para poder expresar, dijimos entonces al inicio, lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, etcétera. Dentro de ellos habíamos mostrado esta parte que establecía en algún momento, ¿verdad?, alguna situación como algo que responda a una interrogante, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién. Dijimos que a su vez, estas como tal van a ser representadas en estas clasificaciones según el significado del léxico. Yo les establecía que el léxico es todo aquello que nosotros en algún momento emitimos y que vamos a hablar conforme a un léxico, a una jerga, a un idioma, a un tecnicismo incluido dentro de lo que es alguna rama de nuestro campo, ya sea un campo laboral, un campo de estudio, un área específica. Entonces, ¿cuáles áreas podríamos tener nosotros? Por ejemplo, está el área de medicina, está el área de arquitectura, está el área de dibujo, está el área de pedagogía, etcétera. Cada uno va a emitir algunas palabras que son referidas específicamente a estas áreas a cubrir. Y por eso es que nosotros hablamos de un léxico. En ellos dijimos están en lugar, en tiempo, en modo, tenemos de cantidad o grado, tenemos de afirmación o negación, de duda o probabilidad, y los adverbios escalares, que en un momento, ¿verdad? Dijimos que nos presentan una cualidad posiblemente, ¿verdad? Cuantificada. Y para ello está esta clasificación. Muy bien. De ello también tenemos otro tipo de adverbio, según desde el punto de vista gramatical. Y acá establece, ¿verdad?, que desde el punto de vista gramatical, la Real Academia Española presenta que los adverbios pueden dividirse en algunos subgrupos, como lo son entonces ahora los adverbios demostrativos, los adverbios referenciales o indicativos, adverbios cuantificativos, adverbios relativos, adverbios exclamativos o interrogativos. Alguien me puede decir, señor, pero mire, arriba también están los mismos. Sí, pero ya los presenta en una modalidad distinta. Yo les hacía ver el día de ayer y les decía, en algún momento nosotros establecemos, por ejemplo, situaciones que vienen a representarse según las circunstancias. Y por eso mencionaba yo mucho en relación a los arcaísmos, a los neologismos, a los préstamos lingüísticos, a los extranjerismos, porque son palabras que se han venido a sumar a nuestro idioma
Un aspecto, por ejemplo, que se ha sumado bastante en nuestro idioma son los extranjerismos, es decir, palabras que no proceden de nuestro idioma como tal y que las hemos adoptado al mismo. Una muy común que nosotros establecemos es la palabra ok, que realmente no pertenece a nuestro idioma. Nosotros tendríamos que decir sí o no, ¿verdad? Establecer algo y nosotros automáticamente cuando escribimos OK, o sea, OK, ¿verdad? OK, y es una abreviatura. Y entonces nosotros utilizamos muchos estas expresiones, estas palabras. Otra que les decía yo que se puso de moda en algunos años, ¿verdad? Porque también va cambiando, ¿verdad? De esas aplicaciones. Entonces, sobre esas redes sociales o aplicaciones son otras que nosotros determinamos, ¿verdad? Hoy en día utilizamos mucho el término online, es decir, en línea. De todas maneras, nosotros estamos en este medio y si ustedes se dan cuenta, es también parte de otro léxico. Léxico que se le ha buscado una aplicación, perdón, una conformación o una parte, ¿verdad? En lo que es la gramática establecida para poder ser desarrollado. Acá entonces decimos adverbios demostrativos, aquí, allá, ahora, hoy, mañana, entonces, así y son otros elementos que se vienen a sumar. Dentro de los mismos también vamos a encontrar los adverbios referenciales o identificativos, es decir, las referencias nos señalan alguna situación, la identificación de un elemento específico. Por ejemplo, en nuestro idioma español es fácil encontrar alguna persona que diga después, delante, detrás, encima, les decía, sobre o debajo. Regularmente siempre nosotros estamos señalando esas situaciones. No solamente demostramos un lugar o espacio, estamos identificando en dónde podemos localizar el objeto, la situación o la acción que se esté desarrollando. Por eso es que nosotros estos elementos gramaticales los llevamos así, en un solo ritmo y son aplicados a distintos elementos. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar, ¿verdad? Un relacional o referencial en el adjetivo. Y eso también lo vimos, ¿verdad? Ahí podemos nosotros utilizar esa categoría gramatical de referencial o identificativa y que también es aplicable a otros elementos gramaticales. Como ya los conocemos, es fácil ubicar entonces una referencia o una identificación en la acción que se realiza. Y por lo tanto puede ser después, delante, detrás, encima, debajo, entre otros elementos que podrían establecer dice hechos, lugares o términos de preposición. Luego tenemos adverbios cuantificativos. Los verbos cuantificativos, perdón, el adverbio cuantificativo requiere cantidad y cualidad al mismo tiempo. Cuando nosotros establecemos alguna situación, les decía el día de ayer, ¿verdad? Dice muy, mucho, sumamente, demasiado, enormemente son una cantidad en un grado de intensidad. Y cuando nosotros mencionamos una cantidad en un máximo establecido, es como cuando nosotros recordamos aquellos términos superlativos, ¿verdad? Cuando hablamos del superlativo, es agrandar el término. Y entonces por eso es que nosotros decimos sumamente, demasiado, enormemente. Y acá nos está refiriendo a una acción que puede presentarse en grande y a eso es cuantificativa. No nos está dando un número, pero sí nos está estableciendo, ¿verdad? Una cantidad en su grado máximo. El adverbio relativo como tal, cuando tiene una relación que va a unir a otros términos o puede unir a otras acciones, puede unir algunas cualidades, ¿verdad? Aquí en este caso estamos nosotros estableciendo cuándo, cómo, cuánto, con quien quiera, como quiera, donde quiera. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, estos relativos tienen algo de similar a este, que responde a las interrogantes, ¿verdad? Dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Óigase muy bien. Aquí le cambia y le agrega esta situación relacional en su fijo, ¿verdad? Y era. Entonces dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Con quien quiera, como quiera, donde quiera. Solamente que este no está presentado en pregunta, no tiene signo de interrogación, no tiene una acentuación. Entonces, en este caso, cuando nosotros lo empleamos, ¿verdad? Viene a generar esa contraposición. Ahora, si este tuviera un signo de interrogación, como quiera, ahí yo estoy estableciendo, ¿verdad? Una interrogante. En cambio, cuando yo digo como quiera, estoy estableciendo una relación entre los términos que se están expresando. A eso se debe la relación. También tenemos el adverbio de exclamación e interrogación, ¿verdad? Que aquí podríamos involucrar entonces cualquier otra situación que a mí me genere alguna exclamación o alguna interrogación. Por ello es que hace distinción aquí otra vez cuando, si ustedes vuelven a ver, está tildado el de arriba, ¿no? Porque el de arriba solo se presenta como relación entre términos de la oración, mientras que abajo es una interrogante específica. Acá tenemos adverbios de foco y estos, óigase muy bien, se caracterizan según la nueva gramática. Estos últimos elementos que nosotros hemos desarrollado, hemos visto, pues se iban integrando al uso que se tiene en algún momento de lo que nosotros pudiéramos establecer dentro de nuestro léxico, dentro de una redacción, porque la gramática como tal es el elemento esencial que tiene nuestro idioma español. Entonces acá nos dice, la nueva gramática establece adverbios de foco por incidir sobre múltiples expresiones, sea a distancia o de forma continua. Y si nosotros, por ejemplo, volvemos otra vez a establecer de distancia y de forma continua, bueno, son aquellos que ya habíamos visto, ¿verdad? Podemos establecer entonces la distancia de señalamiento, identificación que tenemos con el objeto, dónde ubicarlo, y en este caso contigua, ¿verdad? La cercanía que se pueda tener. Entonces acá ya nosotros podemos establecer la relación que nos presentan los adverbios de foco. Estos se van a subdividir en los siguientes tipos. Acá dice, atención, hay tanto adverbios como locuciones adverbiales. Y nosotros recordemos que las locuciones como tal son dos expresiones, dos o más expresiones. Ya habíamos visto esta parte de las locuciones en otros elementos gramaticales, cuando están formados por dos o más palabras. Esta, este término de locuciones no lo podemos perder de vista y siempre va a estar en la categoría que nosotros la presentemos, formado por dos o más palabras. Por favor, ¿cuáles son estos adverbios de foco? Dice entonces, de inclusión. Aquí dice también, tampoco, incluso, inclusiva, ni siquiera, hasta, todavía, aún, cuando nosotros les agregamos, ¿verdad? Por ejemplo, el mente, inclusivamente, ¿verdad? Ya estamos estableciendo nosotros términos de inclusión. Y ahí la inclusión pues no es más que determinar algunos elementos atribuidos a la acción, otra vez al adverbio, a la situación que nosotros estemos presentando. Tenemos adverbios de exclusión, es decir, de separar, de determinar que no pertenece, en este caso, a los elementos que nosotros estamos hablando. Solo, solamente, tan solo, única, únicamente, exclusiva, exclusivamente, no más, nada más, ¿verdad? Hasta ahí. En este caso, la exclusión, pues se hace el señalamiento, otra vez la separación. Y acá, si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo aquí tan solo estos elementos ya me pertenecen a las locuciones que nosotros estábamos mencionando, ¿verdad? Las locuciones adverbiales. Esas palabras que son dos términos para poder desarrollar. Entonces acá tenemos que ir observando a qué pertenece, si es léxica, si es gramatical, si en un momento determinado es de foco, la
el adverbio que nosotros estamos ubicando. Acá en esta parte es donde siempre me detengo para recordarles. Definitivamente en la estructura que nosotros desarrollamos así, en este instante, pues yo ya tengo esa función mental de poder establecer lo que estoy diciendo. O sea, yo tengo coherencia, tengo la lógica, tengo el pleno juicio de lo que yo estoy emitiendo en este instante. Más sin embargo, si ustedes escuchan y detallan cada una de mis palabras, usted me puede decir, la señora está hablando sobre un artículo. Ella mencionó también ya un determinante, mencionó aparte un sujeto, un predicado, pero nosotros no estamos bajo esa estructura, ya la conocemos y por ende es de forma espontánea que nosotros generamos cada uno de nuestras conversaciones, que utilizamos otra vez un artículo, un pronombre, un sustantivo, distintas clases de sustantivos, de adjetivos, de los grados del adjetivo, porque hacemos comparaciones de lo que utilizamos nosotros como artículo, como un pronombre reflexivo. Utilizamos la clasificación de adverbios, ¿verdad? De sustantivos, de adjetivos, entre otras categorías. Ya nosotros aquí estamos estableciendo cada uno de estos elementos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque debemos de tener la plenitud de establecer una forma correcta, el poder expresarnos con otro ser humano. Entonces, acá también nos mencionan los verbos de particularización o de particularidad, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros establecemos algo significativo de forma individual, de forma particular, hacemos un señalamiento específico, vamos directo al punto, somos precisos. Entonces, para estos adverbios de particularización, de especificación o precisión, cuando utilizamos los términos preciso, precisamente, particular, particularmente, concreto, concretamente, en concreto, sobre todo, en particular, en especial, justamente, asimismo, ¿verdad? Aquí dice mismamente, pero regularmente ese término casi no lo empleamos, no tiene mucha situación de presente. En este caso decimos asimismo. Entonces, esta particulación o expresión que vamos a tener, por ejemplo, va a significar un elemento central. Por eso es particular. Tenemos los adverbios de aproximación. Y estos de aproximación, pues también nuevamente, ¿verdad? Vamos a tener aquella cercanía que tenemos con alguna situación, dice casi, prácticamente, apenas, y ya nos está dando algún adverbio, alguna acción que nosotros estemos manifestando. Adverbios nuevamente escalares y aquí ya suma otros, al menos, como mucho, por lo menos, a lo sumo, ¿verdad? Algunas personas utilizan este término, a lo menos, ¿verdad? Que no es algo muy común establecerlo, podríamos decir al menos, que es distinto, pero este, pues muchos se emplean, ¿verdad? Les decía, estos escalares nos presentan una situación que nosotros vamos a representar. Y aquí tenemos esa clasificación de los que acabamos de observar, siguen siendo los mismos, ¿verdad? En demostrativos, aquí, allá, ahora, mañana, entonces, adverbios referenciales, antes, después, delante, detrás, encima, debajo, los cuantificativos muy sumamente, demasiado, enormemente, ¿verdad? La cantidad o el grado de intensidad que se le puede tener. Los adverbios relativos, cuándo, cómo, dónde, que habíamos dicho que no van a ser acentuados, que tienen una similitud a los exclamativos o interrogativos, ¿verdad? En cuanto a pregunta. En los interrogativos, ya sabemos, están tildados como, cuándo, por qué, dónde. En los exclamativos ya sabemos que utilizan su signo de exclamación y que hacen referencia específicamente a situaciones como las interjecciones, ¿verdad? Que son exclamaciones específicos. Luego tenemos los adverbios de foco. Dijimos entonces que los de inclusión, cuando decimos también, tampoco, inclusivo, inclusivo, ni siquiera, aún, hasta, ¿verdad?
los de exclusión solo, solamente, tan solo, únicamente, y que no perdemos de vista las locuciones adverbiales, por favor, los adverbios de particularización, especificación o precisión que su nombre nos indica, precisamente, justamente, particularmente, ¿verdad? Precisamente. Adverbios de aproximación, casi, prácticamente, apenas, los adverbios escalares, al menos, como mucho, entre otros. Para desarrollarlos, pues acá en la última página tenemos varios ejemplos que podemos establecer. El ataque se produjo antes y aquí ya tenemos esta cualidad, ¿verdad? De antes. Cuando nosotros decimos ataque, de atacar y producir, son acciones y aquí nosotros claramente podemos observar entonces esos verbos o esas acciones que nos presenta la oración. El agresor ya fue juzgado y absuelto. Si yo vuelvo otra vez a regresar en estas partes de la oración, el agresor es en este caso, ¿verdad? Un sujeto dice fue, ya nosotros sabemos que fue, viene del verbo ir y venir, llamémoslo así. Juzgado proviene de la palabra juzgar, que es otra acción, absuelto de absolver por la muerte, ¿verdad? Y en este caso dice de un seguidor, otro sujeto que establece de la Real Sociedad. Entonces ahí ya estamos nosotros emitiendo, óigase muy bien, aquella situación de acciones que presenta o dijimos que pueden ser adverbios, otra vez entre adverbios y aquí hay uniones, ¿verdad? Entonces sobre ello es que nosotros vamos a ir identificando cuáles son. Muy bien. El resumen entonces tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación y negación, que son las dos generalidades que podemos ubicar dentro de los adverbios de foco, los adverbios gramaticales y los adverbios en algún momento del léxico. Eso no lo vamos a poder perder, por favor, que son tres categorías que nos presentan para poderlos ubicar regularmente pues utilizamos los mismos, solamente que ya se presentan en ejemplos distintos porque están sumados, ¿verdad? A las situaciones reales que establece en la sociedad del ser humano como tal. Muy bien, ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. Muy bien, agradezco realmente que me respondan para que yo sepa, ¿verdad? Que sí vamos en la línea de comprensión. Entonces, por favor, ahora voy a dejar los pocos minutos que me restan para que ustedes puedan trasladar esta información a su cuaderno, recordándoles, por favor, la misma situación de siempre. Que no olvidemos en este caso, por favor, que tenemos la asignación de las 4 tareas. Por favor, ya habíamos explicado, ¿verdad? Y que de hecho por eso la mayoría no tiene asistencia del día de ayer. Tenemos entonces ubicado dentro de nuestra semana que comprendemos, ¿verdad? Del 13 al 17, ayer fue 13, hoy estamos 14, comprende la semana. Más adelante vamos a ver este video. Tenemos entonces los adverbios gramaticales y también los de foco, ¿verdad? Están sumados a esta. Tenemos nuestro manual de ortografía para desarrollar y tenemos sumado a ello un elemento distinto. Ahora vamos a leer este libro, los 365 días para ser una persona más culta. Este es el libro que vamos a leer. Por favor, les voy a suplicar entonces que tomen en cuenta cuáles son nuestras actividades para que usted no se pierda, ¿verdad? Tenemos entonces a desarrollar en este caso en nuestro cuaderno la categoría gramatical que está ubicado en la página 3 a las 6, realizar la caligrafía, nos corresponde la letra ñ, por favor. Ya sabemos que la mayúscula y la minúscula, ¿verdad? Y aquí la podemos observar para ir tomando, en este caso, ¿verdad? Nosotros referencia. Tenemos el trabajo de folleto de ortografía, que es el uso de la mayúscula, que vamos solamente a trabajar página 17 y 18 porque continúa el tema.
Dividir nuestro libro en 4 partes, ya sabemos, óigase muy bien, ya sabemos, por favor, que el libro lo leemos por semana y que son 4 partes. En este mes cambiamos la dinámica porque he observado en muchos que todavía les falta lectura. Entonces, El poder de la pasión y la perseverancia debe ser elaborado un resumen presentando las ideas principales en el tema en su cuaderno. Eso ya lo sabemos. Y debe de grabarse leyendo 15 minutos como resumen. Esos 15 minutos, óigase muy bien, en una aplicación que usted desee y de esa aplicación me manda usted únicamente el enlace. Si a alguien se le complica cómo grabar, cómo saber, porque no maneja mucho la tecnología, es tan fácil, utiliza su teléfono o utiliza en este caso el, la aplicación de la computadora, se graba y luego solamente lo sube a Google Drive. En este caso es al Drive que usted tiene acceso por medio de lo que es su Gmail y solamente me envía el enlace, por favor. Eso sería todo únicamente lo que nosotros vamos a trabajar. Y entonces, como usted siempre me adjunta las actividades, por ejemplo, de su cuaderno, de la caligrafía, de lo que es la ortografía, me va a sumar su enlace y yo voy a acceder a su enlace. No olvide dejar en este caso, ¿verdad? El enlace habilitado para que yo pueda acceder al mismo. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto a las tareas. No, teacher, no hay dudas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a trabajar, les decía, lo que es nuestras actividades.
Muy bien, si no hay ninguna duda, les deseo una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, teacher. Nos vemos. Nos vemos.